Bien, entonces vamos a pasar este video del ensayo realizado en Japón ya hace algún tiempo para poder eh, ver qué es lo que vamos a comentar luego. Entonces voy a compartir la pantalla. Ahí está. Entonces, esta es la edificación. Como ven, tiene unos 6 pisos, ¿no? Y fue sometido el año 2006, ¿no? Esta gran mesa vibradora de esta instalación que se llama eDefense en Japón, la mesa vibradora más grande del mundo. Y bueno, todo el año está realmente bien ocupado con los pedidos de ensayos. Veamos. Fíjense sobre todo en el segundo 20, ¿no? Otra vista, es decir, hay varias vistas con cámaras cercanas. Entonces en el primer piso, las columnas a propósito acortadas, ¿no? Acortadas por los alféizares de concreto, ¿no? Hay una cámara cercana, precisamente con una vista más cerca de una corta, ¿no? Es una columna de esquina parcialmente, ¿no? Acortada por un lado, ¿no? Porque hay que esta cámara creo que sí funcionó. Pero nótese, ¿no? La influencia de tabique. En el lado posterior, las columnas esbeltas, ¿no? Nótese más bien en la base, ¿no? En el extremo superior, y donde se concentra más daño, ¿no? Y en la placa en concreto de un eje interior, ¿no? Nótese la aparición de grietas diagonales, ¿no? Y también ha habido un cizallamiento, ¿no? En la base, ¿no?
en el interior, en el segundo piso. A ver, elementos más estructurales, ¿sabes? Y aquí en el quinto piso. Este es un eje ortogonal, vamos a la dirección principal. Bien, bueno, muy ilustrativo este ensayo, en donde se habrán notado que hay como unos pegamentos, unas cintas ahí, pero realmente son sensores, ¿no? En estos ensayos se colocan decenas, en este caso, y en este particularmente centenares de sensores de aceleración, de desplazamiento, de formaciones, para medir pues, todo lo que sea posible medir allí, ¿no? Y bueno, validar, como decía, modelos de análisis no lineal también, ¿no? Ok, hay también un ensayo del mismo edificio, así tal como quedó, pero con la réplica, ¿no? Cómo finalmente ya falla, ¿no? Cómo llegas al borde del colapso. Pero eso lo mostraremos en otra oportunidad. Bien, ahora entonces vamos a compartir la pantalla para iniciar este nuevo gran capítulo del curso, que es la dinámica de sistemas vibratorios de un grado de libertad. Un tema que no les es extraño, ¿no? Porque ya lo han visto en el cuarto ciclo, en sus cursos de dinámica. Y en particular, la dinámica estructural trata de las características y el estudio del comportamiento de las estructuras debido a cargas que varían en el tiempo. Realmente, carga estática que se diga, estrictamente hablando, no existe, ¿no? Porque toda carga cuando se aplica en un instante de tiempo, por más pequeño que sea, ¿no? Eh, la diferencia que sucede entre la carga estática, entre comillas, y la carga dinámica es la aplicación en el tiempo muy lentamente de la carga estática, de tal manera que no produce oscilación, vibración sobre el elemento en donde es colocada la carga, ¿no? O aplicada la carga. Algunas situaciones muy importantes en ingeniería civil son precisamente estos, ¿no? Los sismos, que es la materia principal de este curso. Eh, ya hemos visto algunos efectos de los sismos, pero vimos también un acelerograma, digamos, imaginario, caracterizado, como ya hemos notado, pues por un movimiento de poca duración, ¿no? Con un contenido de frecuencias pues variable, ¿no? En un rango, digamos, de frecuencias que será gobernada principalmente por las características del suelo, ¿no? Y con unas amplitudes además variables, ¿no? En el tiempo, ¿cierto? Y además suceden ocasionalmente, ¿no?
menos los sismos severos. Los sismos moderados suceden con algo más frecuentemente, pero pueden ocasionar, ¿no?, estructuras digamos, con poca resistencia sísmica, pues también daños importantes. Otra situación es esta, la de las cimentaciones de máquinas, ¿no? La maquinaria, cierta maquinaria que funciona generando acciones rotatorias o de forma alternante o reciprocante, pues se caracterizan por tener unas fuerzas periódicas, ¿no?, generalmente armónicas, a veces tienen más de una frecuencia. Cuando nos referimos a fuerzas armónicas, nos referimos a fuerzas que tienen una frecuencia, ¿no?, senoidales o cosenoidales. Esa es su manera de ser modeladas, ¿no? Fuerzas que posiblemente no sean muy grandes, pero al actuar de una manera permanente o casi permanente, sí generan pues unos efectos nocivos sobre las estructuras y también sobre la gente, ¿no?, sobre la gente que está alrededor, digamos, de esas maquinarias, ¿no? Porque ese también es un problema, ¿no? Las instalaciones mineras, ¿no?, tienen esta situación. Las instalaciones también de comunicaciones pueden tener equipos en gran cantidad que generan una acción eh, rotatoria, ¿no?, que deba ser entonces observada o considerada en el diseño de las estructuras, ¿no? El viento, ¿no?, es una acción dinámica de las más importantes, sobre todo en estructuras largas, ¿no?, como los puentes, edificios de gran altura, y donde las corrientes de viento pueden ser importantes, ¿no?, en magnitud y también con ciertas características de frecuencia, ¿no? El puente que ven aquí es el puente Tacoma, ¿no?, que en los años 50 o 40 colapsó de una manera estrepitosa pocos días después de ser inaugurado, porque el tablero del puente, el gran tablero, que ahora, como ven aquí, es bastante rígido, ¿no?, era realmente bien esbelto, pero no solamente por el hecho de ser esbelto, ¿no?, curiosamente tuvo una frecuencia de vibración en un modo flexotorsional, ¿no?, que coincidía con las corrientes de viento que le generaron pues una acción precisamente de flexotorsión bien eh, inusual, ¿no?, que provocaron el colapso del puente. Esta situación ya fue luego lógicamente estudiada y con los conocimientos del caso se optó por esta solución, ¿no?, de una viga de rigidez, ¿no?, sumamente grande, ¿no?, para hacer frente a las corrientes de viento en ese cauce, ¿no? En los edificios de gran altura también, pues las corrientes de viento pueden ser más importantes, ¿no?, en el diseño de esas construcciones que el mismo sismo, ¿no?, pero según el lugar en el que nos encontremos, ¿no? El viento genera presiones, ¿no?, sobre las construcciones, y en la medida que haya más resistencia, ¿no?, al flujo de aire, pues habrá más presión sobre la estructura, ¿no? Los oleajes, ¿no?, en estructuras submarinas, eso que llaman en inglés los offshore structures, pues también son una carga a considerar en las estructuras de dentro del mar, ¿no? Y ni qué decir también del efecto que puede tener un buque, ¿no?, que puede estar eventualmente golpeando, ¿no? Y debido al oleaje, pues genera una carga más o menos periódica, ¿no? Las vibraciones, digamos, en general, por ejemplo, en puentes, vibraciones debidas al paso de la gente, ¿no?,
en estas construcciones pueden generar situaciones, no de colapso necesariamente, pero sí situaciones no confortables, digamos, para el servicio, ¿no? Para el funcionamiento del puente. Ustedes no irían, caminarían en un puente que sienten que está oscilando demasiado, ¿no? Pues eso fue lo que pasó hace algún tiempo con el puente Rayo del Sol, ¿no? Bueno, eso fue también lo que pasó con este puente eh, Millennium en Londres, ¿no? A poco de ser inaugurado, pues la gente pasó, como pasa con todo puente nuevo, todo el mundo quiere pasar allí, pero sentía que oscilaba demasiado y fue cerrado, ¿no? Ya se le colocaron amortiguadores, ¿no? Externos, en fin, todo un asunto de intervención estructural para reducir el nivel de vibraciones con miras a que el servicio del puente continúa, ¿no? Y bueno, ya los impactos o explosiones son cosas extraordinarias en el más puro sentido del término, que genera, bueno, una gran presión impulsiva, digamos, y luego un decrecimiento, inclusive puede generar presiones negativas, ¿no? En dado caso. Pero regresemos ahora a la teoría, ¿no? De sistemas de un grado de libertad, ¿no? Eh, Recordemos que un sistema de un grado de libertad es un modelo de análisis, para el análisis dinámico, ¿no? Que nos sirve para representar una cierta situación física. Por ejemplo, aquí en este reservorio, que no diseñaríamos en una zona sísmica como en el Perú, este es de otro lugar, norteamericano. Pero ya ustedes saben que aquí en el Perú, en Lima particularmente, deben haber visto reservorios elevados, ¿no? Pero con un fuste, ¿no? Que es este pilar que ven aquí, ¿no? Un fuste más grueso, ¿no? Un poco más de este estilo, ¿verdad? Lo que estoy remarcando en rojo. Después, no, aquí el fuste está bien delgadito, bien esbelto, pero el propósito es el mismo, ¿no? Transmitir la carga del reservorio a la base. Pero, así como está, pues, para un análisis sísmico, ¿no? En el que pues, vamos a analizar, ¿no? El efecto del movimiento lateral, digamos. Entonces aquí se puede pues, generar, ¿no? Un modelo de análisis, ¿no? Un modelo en el que hay una masa, ¿no? Eh, un elemento que representa la rigidez, ¿no? Que sería el resorte, ¿no? Y eventualmente el amortiguamiento, ¿no? Vamos a obviar por el momento el amortiguamiento, pero esto nos serviría tan básicamente para eh, un análisis bien simple, ¿no? En el que el desplazamiento lateral, ¿no? Sea del reservorio, del centro de masas, digamos, del reservorio, sea lo que queremos pues, evaluar, ¿no? Y todos aquellos resultados, ¿no? Que se obtengan a partir de esa suposición. Entonces, aquí en este modelo de análisis, pues estamos haciendo bastante simplificaciones, ¿verdad? Y es un modelo en el que tan solo veremos como resultado directo el desplazamiento del centro de masa, digamos, del reservorio, ¿no? Y sus variables en el tiempo, ¿no? La velocidad, eh, la aceleración, ¿no? De esa masa. Entonces, podemos designar como U al desplazamiento absoluto, ¿no? Esa es otra variable, desplazamiento absoluto del reservorio. Pudiera ser que una variable que nos interese sea el desplazamiento relativo, como de hecho así lo va a hacer, ¿no?
para edificaciones en particular, y también para este tipo de estructuras suele ser más importante el desplazamiento relativo de este centro de masas con respecto a la base, ¿no? Porque eso nos da una idea de la deformación del fuste, que es el elemento aquí estructural, ¿no? Básico, ¿no? Para el sostenimiento, digamos, del reservorio, ¿no? En el entendido que todos los elementos del reservorio, la base del reservorio, sus paredes, en fin, su tapa, van a estar pues adecuadamente diseñados, ¿no? Que también importa desde luego su diseño, ¿no? Ok, pero con este modelo tan sencillo no podremos diseñar efectivamente las paredes del reservorio o la base del reservorio en sí, porque allí para ese diseño habrá que pues plantear otra cosa, ¿no? Si ese reservorio ya está cargado con agua, pues habrá que pues, ver los factores, digamos, hidrodinámicos, ¿no? Las fuerzas que son causadas por la acción dinámica del agua sobre las paredes, sobre la base de ese reservorio. Esos no son los fines, digamos, de utilizar este modelo simplificado. Los fines de este modelo simplificado pueden ser, pues hallar un estimado rápido, digamos, del desplazamiento relativo, por tanto, de la distorsión, ¿no? En el elemento este del fuste y dimensionar adecuadamente eh, el fuste, ¿no? Para que no sea tan delgado como se ve aquí, sino algo más grueso, como seguramente ha de ocurrir en una zona altamente sísmica. Entonces, una cosa es el modelo y otra cosa es la situación real o el proyecto, digamos, que eventualmente llegará a ser una realidad. Y digamos, el uso de un modelo nos va a determinar pues, qué tipo de información vamos a conseguir para la estructura. Ya, bueno, luego de ese dimensionamiento se pueden hacer ya otros uso de otros modelos, ¿no? Con elementos finitos para considerar tanto los elementos, las características del reservorio, más las características del fuste, ¿no? Más las condiciones en la base. Y con ese modelo ya más completo se harán unos análisis también que tendrán resultados mucho, mucho más completos para el diseño. Eh, pero ese ya será un sistema dinámico de múltiples grados de libertad. A eso llegaremos, pero para su empleo en edificaciones, en la segunda parte de este curso. Entonces, recordaremos que un sistema de un grado de libertad es un sistema en el que solo es posible un tipo de movimiento. Es decir, la posición del sistema en cualquier instante puede ser definida por la de una sola coordenada. Estamos viendo aquí, ¿no? Que para este modelo con el que se va a analizar, digamos, este reservorio, solamente estamos considerando el desplazamiento lateral en una determinada dirección, ¿no? En una dirección de análisis que le llamamos, eh, como el único parámetro de movimiento suficiente para representar a esta estructura en el modelo. Eso significa, por ejemplo, que no estamos considerando que este reservorio, ¿no? Además de desplazarse horizontalmente, puede estar, en cierto modo, girando, ¿no? Es decir, esto que llaman el cabeceo, ¿no? Puede estar cabeceando. El término en inglés, bueno, es rocking, ¿no? Entonces, ese desplazamiento es un desplazamiento angular, ¿no? Pero no lo estamos considerando aquí. Si lo considerásemos, ya no solamente tendríamos la coordenada U, ¿no? Como que defina la posición del centro de masas, sino también algún giro, un giro que nos muestre o represente, ¿no? El cabeceo del reservorio. Así que, pero
para llegar a esa consideración, a no tomar en cuenta el cabeceo del reservorio, pues se pueden hacer también análisis en los que se demuestre que este giro o cabeceo del reservorio no resulta relevante para los esfuerzos o las deformaciones finales, digamos, del fuste, digamos, si es que este es el propósito principal para el uso de este modelo. Bien. Entonces, ¿cuáles son las componentes de un sistema dinámico de un grado de libertad? Bueno, recordaremos que en los cursos de dinámica hablaban de tres, ¿no?, elementos, ¿no? La masa, la rigidez y el amortiguamiento, ¿no? La masa, como saben, es una cuantificación, ¿no?, de la inercia, que es esta cualidad de la materia de oponerse al movimiento. ¿Qué manera hay de evaluar la masa, de calcularla? Directamente a través del peso, ¿verdad? Y se puede calcular el peso de algo fácilmente sabiendo su volumen, sabiendo el peso específico del material de que está hecho, de manera que ese cálculo es más o menos sencillo, ¿no? Luego, el otro elemento importante es la rigidez, que en los modelos que vieron en sus cursos de dinámica frecuentemente se refería a este elemento como el resorte, ¿no?, la constante de resorte. Pero ahora ya no hablaremos de resorte, aunque lo representemos así, hablaremos más específicamente como la rigidez. ¿Qué es lo contrario de la elasticidad, ¿no? Entonces, la rigidez es la fuerza necesaria, ¿no?, para deformar un cierto elemento, una unidad, ¿no?, de longitud, en la dirección en la que está aplicada la fuerza, ¿no? Por ejemplo, aquí, para este desplazamiento lateral, lógicamente las fuerzas que tendríamos que eh, considerar serían estas, ¿no?, las fuerzas equivalentes, ¿no?, las fuerzas laterales. ¿De acuerdo? Entonces la pregunta aquí que tendríamos que resolver antes de preparar el modelo es, bueno, ¿cuál es la rigidez de este fuste, ¿no?, de tal manera que este fuste se desplace, ¿no?, se desplace una unidad, digamos, lateralmente, ¿no? Se aplica aquí una fuerza, se desplaza lateralmente una unidad, el fuste en la parte superior, bueno, se supone que a la altura del centro de masas es un desplazamiento similar aquí. Eh, y entonces eso implicará que en el fuste pues, habrá, ¿no?, una cierta deformación, ¿no?, según sus características elásticas, ¿no?, del material, ¿no?, y las condiciones geométricas también, ¿no? Y bueno, no solamente eso, también veremos, dependerá de las condiciones de apoyo, ¿no?, de este elemento. Entonces, el otro elemento, o el otro componente del sistema dinámico, es el amortiguamiento, que recordarán ustedes en sus cursos de dinámica lo representaban, ¿no?, con un pistón, ¿no? Está aquí porque lo primero que vamos a repasar son los sistemas con amortiguamiento nulo. Pero en los sistemas amortiguados, ¿no?, solíamos representar el amortiguamiento con ese pistón y la cualidad del amortiguamiento estaba representada por este coeficiente de amortiguamiento, ¿no? Bueno, ya verán que bueno, ya ven, en esta estructura, así como en una edificación, como visto en el video, no hay los tales pistones, ¿no? Habrá pistones si se colocan amortiguadores viscosos, en fin, ¿no?, como un elemento externo a la estructura. Pero no, en general, en las estructuras usuales, pues no tenemos los tales pistones. Entonces, ¿de dónde proviene la cualidad de amortiguamiento en las estructuras?
Y esa es una pregunta que se las hago a todos. ¿Qué dice el señor delegado? ¿Cuál es el origen del amortiguamiento en las estructuras? ¿Me escuchan? Sí, ingeniero. Bien, entonces, hice una pregunta. El amortiguamiento es una capacidad de disipar energía, ¿no? Eso es básicamente lo que representa el amortiguamiento, ¿no? Entonces, en una estructura de concreto armado, de albañilería, de esos materiales, digamos, y sistemas más o menos convencionales, no usuales en ingeniería civil. ¿Cuál es la fuente de amortiguamiento? A ver, veamos. Señor Diego Sullón. Sí, ingeniero. Sí, ¿cuál cree usted que es la fuente de amortiguamiento en las estructuras? La fuente, más que nada, serían el terreno en primer lugar, ¿no? Bueno, Los ayudantes físicos, ¿no? señor Edson Ticacalda. Ingeniero, la fuente del amortiguamiento. Me imagino que es por el mismo cuerpo, la rigidez del cuerpo, las moléculas o también cuando ocurre eso, también hay una pérdida de energía en la temperatura, ¿no? A más movimiento, esa parte se calienta y ahí también se pierde energía. ¿Sí? Como usted dijo, creo que va disipando energía, ¿no? Eso, me imagino. Bueno, el, digamos, el señor Edwin Sánchez. Sí. Ingeniero, quería comentar un poco respecto al amortiguamiento de Rayleigh, que tengo entendido que es una forma de modelar este amortiguamiento, este C, que es una combinación lineal, me parece, entre la masa y la rigidez, que uno le asigna un porcentaje a ambos para poder obtener una matriz de amortiguamiento, para poder aplicarla a la ecuación de movimiento. Y como mencionó, este amortiguamiento es una capacidad de disipar la energía. Se utiliza más que nada para hallar una compatibilización entre las ecuaciones que se obtienen teóricamente con las que uno puede obtener mediante los ensayos. Más o menos esa es la idea que tengo. Bien, ok. Ingeniero, Sí, a tal ver, vez también puede ser por la tenacidad que tiene el acero. la tenacidad. Bueno, el señor Hugo Guamán. Ingeniero, bueno, a mi parecer es lo que le da amortiguamiento a la estructura es su rigidez y su masa, ¿no? De la misma estructura. Bien, bueno, vamos a continuar. Eh, bueno, en realidad, cuando veamos con más detalle el tema del amortiguamiento en estructuras,
a manera de visión preliminar, ¿no? Pues, nótese que cuando un elemento se deforma, ¿no? Recordemos que el elemento está formado por partículas, ¿no? Las partículas, bueno, están unidas entre sí, ¿no? ¿Verdad? Aquí tenemos el elemento. Vamos a suponer, ¿no?, que tenemos aquí una partícula, otra, y así por el estilo, ¿no? Y entonces, ¿qué pasa cuando este elemento se deforma, ¿no? Entonces, si este elemento se deforma, vamos a exagerar la cosa. ¿Qué pasa con las tales partículas? Se mueven, ¿no? Se mueven. Entonces, vamos a exagerar. Uno se movió con respecto al otro, ¿cierto? Pero hay unas fuerzas entre ellas, ¿no? Entonces, esas fuerzas de las partículas que ya estaban acá, digamos, en el contacto entre partículas, esas fuerzas internas ya tuvieron un desplazamiento, ¿cierto? Que es el desplazamiento relativo entre las partículas, que genera a nivel macro la deformación, ¿no?, del elemento. ¿Okay? Entonces ya hay una fuerza por una pequeña distancia, ¿no? Hay un trabajo interno, ¿verdad? Entonces, esa es precisamente una fuente bien, digamos, a nivel elástico, ¿no? Siempre y cuando este elemento no se raje, ni se, ¿no?, ni se rompa, ¿no?, tan solo por deformación, ¿no?, elástica, es una fuente importante de amortiguamiento, que llamaríamos un amortiguamiento interno, ¿no? Una fuente de disipación de energía, ¿no? Entonces, hay otra fuente de disipación de energía que sucede ya cuando el elemento fluye, ¿no?, y ya se producen las fisuras, ¿no? Y hay otra fuente de disipación de energía allí. Entonces, pero nótese cómo es la generación, digamos, interna, ¿no?, del amortiguamiento. Uno de sus compañeros se ha referido al modelamiento del amortiguamiento, ya con fines de análisis numérico, con un determinado modelo que le llaman, ¿no?, el modelo de Rayleigh. Esa es realmente una representación numérica del amortiguamiento para poder utilizar cierto proceso de análisis, como ya veremos luego, ¿sí? Entonces, no es probablemente la fuente de amortiguamiento, es en cierto modo digamos, encontrar una expresión de la rigidez, perdón, del amortiguamiento, a partir de la rigidez y de la masa, es en cierto modo un artificio matemático. Ya veremos por qué, ¿no?, cuál es el propósito de generar esa ecuación. Bien, ok. Bueno, ya habíamos comentado que la rigidez se define como el cociente entre la fuerza aplicada y el desplazamiento producido en la dirección de la fuerza. Okay. Hablaremos, pues, de sistemas rígidos o sistemas flexibles, ¿no? Los sistemas rígidos se sobreentiende que son elementos o sistemas que tienen deformaciones pequeñas, y los sistemas flexibles tienen deformaciones relativamente grandes, ¿no?,
baja rigidez. En una edificación, por ejemplo, como ven aquí, de varios niveles, una representación, digamos, macro, una representación global, es esta, ¿no? El de representar todas las fuerzas laterales que aquí son realmente, esa fuerza P que ven allí es una resultante, ¿no? De todas las fuerzas laterales que ocurren en todos los pisos, ¿no?, de la edificación, ¿no? Todas estas fuerzas laterales tienen esta resultante P, que van a generar pues un cierto campo, digamos, de desplazamiento, ¿no? Que un índice global puede ser este desplazamiento delta, que es el desplazamiento del último piso. Y si se representa en un diagrama la carga esta total P versus el desplazamiento del último piso, entonces podemos tener este diagrama, ¿no?, esta curva. Por cierto, esta P es igual a la fuerza cortante, ¿no? La fuerza cortante que representaremos aquí con el término V, ¿no? Fuerza cortante en la base. Estas dos fuerzas son, por simple equilibrio, ¿no?, iguales. Por eso a menudo, más que P, lo que se utiliza es fuerza cortante versus desplazamiento del último piso, ¿no? Y bueno, ya considerando las propiedades más o menos reales, ¿no?, de los materiales y la geometría de la estructura, pues se notará cómo es que hay un intervalo, digamos, relativamente pequeño, que estoy remarcando en celeste, en el que el comportamiento es lineal, la relación, mejor dicho, entre la fuerza lateral y el desplazamiento lateral es lineal. Luego de lo cual, pues hay más bien una disminución de la rigidez. ¿Cómo es que se genera eso? Pues precisamente porque ya los materiales se van agrietando, ¿no? O en el caso del acero, pues va fluyendo, ¿no?, lo cual reduce, ¿no?, la rigidez, ¿no? Reduce la rigidez. Ajá. En este diagrama, fuerza lateral versus desplazamiento lateral del último piso, a nivel macro también, pues se puede conseguir, ¿no?, es un índice, digamos, de la rigidez en el cociente, ¿no?, entre estos dos valores, ¿no?, la fuerza lateral total y el desplazamiento del último nivel. Entonces, esa pendiente que ven aquí, precisamente es una representación, pues, macro, ¿no?, de la rigidez en la estructura, ¿no? De manera que lo que vamos a ver ahora, y también a menudo en la oficina, es la suposición de que hay una linealidad entre la rigidez, perdón, entre la fuerza lateral y el desplazamiento lateral. Y además una elasticidad en el sistema estructural, ¿no? Linealidad y elasticidad no son lo mismo, como ustedes bien saben, ¿no? ¿Quién me puede decir cuál es la diferencia entre la linealidad y la elasticidad? El señor John Montañez. Ingeniero, buenos días. Buenos días. ¿Cuándo se dice que un elemento estructural es elástico? Cuando la deformación, no, cuando la deformación, cuando no existe deformación,
solo este, eh, no estoy seguro, ingeniero. Ok. La señorita Gabriela Loarte. Ok. Ok, señorita Loarte, puede responder por mensaje. Ok, sostiene la señorita que el elemento se deforma, pero no de forma permanente y puede volver a su forma original. ¿Qué tiene que ocurrir para que vuelva a su forma original? Exactamente, se tiene que dejar de aplicar la fuerza. Ok, entonces, como ven aquí en este diagrama de carga aplicada versus desplazamiento generado, producido por esa carga, pues tenemos una relación lineal, ¿no?, de esa carga y el desplazamiento. Se dice que ese sistema es lineal. ¿Cuándo se dice que es elástico? Cuando aplicada la carga, nótese aquí, vemos con flechita, la carga es aplicada progresivamente, y vean la flecha celeste. Si la carga aumenta, el desplazamiento también aumentará, ¿cierto? Porque la carga llega a este nivel, donde está la flecha celeste. Listo. Si la carga es mantenida, pues el desplazamiento será como 1. Y si la carga es retirada, entonces, ¿qué va a pasar? Lo que va a pasar es que de este punto en que estaba el sistema, ¿no?, deformado, pues si desciende progresivamente la carga, pues tendremos una situación en la que finalmente, ante cero carga, tendremos cero desplazamiento. O sea que el sistema recuperará su forma. Y lo que esas dos flechas que he mostrado allí representarían, ¿no?, la trayectoria de la carga, ¿no?, en ese diagrama carga-desplazamiento. Bien. Y bueno, la relación que se puede plantear aquí es esta, ¿no? La carga P es igual a la rigidez por el desplazamiento producido, en la medida que el concepto de rigidez, ¿no?, es el cociente entre la fuerza aplicada y el desplazamiento producido en la dirección de la fuerza. De aquí proviene entonces esta relación. Ahora bien, tenemos la rigidez K de resorte en nuestros modelos dinámicos, pero la tal constante de resorte es una rigidez de un elemento estructural ahora para nosotros. Entonces, tan solo considerando el comportamiento elástico y lineal, entonces la resistencia a materiales nos provee precisamente del medio necesario para tener expresiones para la rigidez elástica. El elemento más sencillo para este propósito es el que vamos a mostrar aquí. La barra solicitada axialmente, ¿no?, una barra sencilla, ¿no?, cuya la fórmula, ustedes recordarán, ¿no?, la barra que está cargada tiene una deformación, ¿no?,
una deformación que llamaremos delta, ¿no? Y saben que, bueno, tiene una longitud L, una E es el módulo de elasticidad, ¿no?, del material de que está hecha la barra, ¿no? A es el área de la sección transversal, ¿no? Y saben que entonces que ese delta es la elongación generada, ¿no?, que sería exagerando la cosa, ¿no?, esta delta. Entonces, este delta sería, ¿recuerdan?, la carga aplicada P, ¿no?, la longitud L, ¿no?, entre el módulo de elasticidad, ¿no?, y entre el área de la sección transversal, ¿cierto? Ok, entonces aquí tenemos, decíamos, la carga P, ¿no? ¿Verdad? Entonces eso ya lo saben de sus cursos de resistencia a materiales. Muy bien, pero la definición de rigidez es cociente entre la carga aplicada y el desplazamiento producido por esa fuerza, ¿no?, en la dirección de esa fuerza, P entre delta, ¿no? Se despeja de aquí, ¿no? Está P, aquí está delta, por lo tanto eso es precisamente EA, el producto del módulo de elasticidad por el área de sección transversal entre la longitud del elemento. El producto EA suele denominarse también módulo de rigidez, ¿no?, módulo de rigidez axial. Bien, entonces de esa manera es que podemos calcular una rigidez axial para este elemento deformable, ¿no?, deformable. De manera que, por ejemplo, si tenemos ya una situación como esta, ¿no?, tenemos una base, ¿no?, mejor así, tenemos aquí una base, un pilar, ¿no? Bueno, por alguna razón pues hay una masa ahí y tenemos una carga, ¿no?, una carga, digamos, aplicada aquí, ¿no? ¿De acuerdo? Que solo entonces va a generar sobre esta barra eh, una fuerza axial, ¿no?, en este caso de compresión, ¿cierto? Entonces, esto va a dar lugar a que podamos hacer un modelamiento, ¿no? Aquí está la masa, aquí estaría, bueno, el elemento que representa, ¿no?, la rigidez, ¿no? Y aquí la base. Y tendríamos, bueno, lógicamente las cargas, ¿no?, la carga aplicada. Y tendríamos acá. ¿Cómo calculamos esta rigidez? Bueno, con esta expresión, ¿no? Este sistema, ¿no?, tendría entonces un determinado grado de libertad, ¿no?, que sería este desplazamiento, ¿no?, este desplazamiento vertical, que podríamos denominar, bueno, desplazamiento 1,
parte superior. Y así por el estilo, ¿no? Se va generando el modelo, ¿no?, representativo de la situación que necesitamos analizar. Otras expresiones que ven aquí son bien interesantes de ver, ¿no? Bueno, antes de ver esta barra, ¿no?, porque estoy señalando con el cursor. Ahí está, lo que estoy señalando con el cursor. Bien, aquí tenemos la misma barra, pero ahora sometido a un momento torsor, ¿no es cierto? Entonces, ya no podemos hablar de una elongación, tenemos que hablar de un giro de torsión, ¿no? Y entonces la relación entre el momento torsional y el giro producido en la barra es la rigidez, ¿no?, la rigidez torsional, que como ven se calcula con esta expresión, que también la podemos deducir con nuestros conocimientos de resistencia a materiales o mecánica de materiales. Es igual a, se parece bastante a E entre L, ¿no? En vez de E tenemos el módulo de corte, en vez de la sección transversal tenemos J, que es la constante de torsión de la sección transversal. En secciones cerradas es equivalente esto al momento de inercia polar, ¿no?, y la longitud, ¿no?, entre la longitud. Pero aquí ya nos vamos acercando a elementos estructurales más, digamos, comunes, ¿no? Una viga en voladizo, con una carga en el extremo, una carga que produce flexión, ¿verdad? Pero no es una carga colineal, ¿no?, con el elemento, ¿no?, es ortogonal al elemento. Entonces ahora se trata de un pilar, ¿no? Eso se convierte en una viga, ¿no?, se comporta como una viga a flexión. Entonces sabemos también, ¿no?, de la resistencia a materiales, cuál es la relación entre la carga del extremo y la deflexión en el extremo, ¿no?, el extremo libre. Y la relación entre esa carga y la deflexión nos generaría esta expresión para acá. Entonces, veamos, en este caso, ¿no?, esta es la carga P, ¿no?, y tenemos la deflexión delta. Tú sabes de la resistencia de materiales que esa deflexión delta es igual a P por L al cubo, ¿no?, entre 3 veces E. Bueno, disculpen nomás la letra, porque el mouse es algo complicado de manipular aquí. Bien, entonces, despejando P entre delta tenemos esta expresión, ¿verdad? 3E entre L al cubo. ¿Qué quiere decir esto? Que en un elemento así, bueno, lógicamente para eso la masa, bueno, tenemos que tener una masa equivalente, digamos, concentrada en este extremo. Representaremos la masa, ¿no?, igual que en el caso anterior, ¿no?, la masa aquí, la rigidez, ¿no?, la base aquella, y nuestro grado de libertad será este, ¿no?, el desplazamiento vertical, ¿no?, y bueno, la carga, una carga externa, cualesquiera, ¿no?, dinámica, lógicamente, será esta. Entonces, aquí puede surgir, ¿no?, tal vez una duda, ¿no? ¿Qué pasa con
con esta representación y esta viga, ¿no? En voladizo. Y este resorte, ¿no? Bueno, recordemos, esto que estamos mostrando acá con el cursor es un modelo, ¿no? Es un modelo dinámico de esta viga, ¿de acuerdo? Donde ustedes ya saben que acá, este resorte que ven aquí del modelo, representa realmente la rigidez flexionante, ¿no? De esta viga cargada así en voladizo, calculada con esta expresión, 3G inter L cubo. De tal manera que la deflexión que obtengamos, esta U, el desplazamiento vertical que obtengamos, sabemos que se refiere a este desplazamiento, ¿no? En el extremo de la viga, nada más. No podemos poner directamente, al menos, un desplazamiento en una sección, digamos, intermedia, a un cuarto de la luz o a la mitad de la luz, o lo que fuese. Tan solo tenemos el desplazamiento en el extremo. Claro que con ese desplazamiento ya podemos tener realmente lo demás, ¿no? Porque, bueno, ya sabemos una forma para calcular la deformada, ¿no? De esa viga, parametrizándola, ¿no? En función del desplazamiento en el extremo, ¿no? Eso ya lo saben de su teoría de vigas. Entonces, realmente sí se puede calcular, pero como un paso posterior, de una manera indirecta. Entonces, no nos olvidemos que esto es un modelo de análisis. Las variables, ya ustedes saben lo que significa, y los resultados también, dentro de el sistema real o, bueno, la estructura que vamos a analizar. Lo mismo con esta viga que está aquí abajo. Esta es una viga simplemente apoyada, ¿no?, con una carga al centro. Entonces, de una manera equivalente, ¿no?, a lo anterior, ¿no?, la relación que hay entre esta carga P y una deflexión al centro, esta deflexión es tal que delta, bueno, ustedes lo saben, ¿no?, también es P por L al cubo, ¿no?, entre 48 veces L, ¿verdad? Con esa expresión sí están, creo, más familiarizados, ¿no? Entonces, haciendo el cociente P entre delta, obtenemos esta rigidez. A igual 48 EI entre L cubo. ¿De acuerdo? Pero, ojo, en nuestro modelo dinámico, ya sabemos que es equivalente al que vimos hace un momento para la viga en voladizo. Esa K, nuestro constante resorte, representará la rigidez flexionante de esta viga cargada al centro de la luz, ¿de acuerdo? Y el desplazamiento de ese modelo dinámico representará tan solo, ¿no?, este desplazamiento al centro de la viga. Bien, sigamos. Miren este. Aquí tenemos una viga doblemente empotrada y una rigidez K, como ven, cargada al medio. Entonces, esta rigidez representa el cociente entre esta carga al medio y la deflexión al medio, ¿no? Entonces, es 192 EI entre L cubo. Nótese esta expresión 192 EI entre L cubo con la expresión de la rigidez de la viga simplemente apoyada cargada al medio, 48 EI entre L cubo. ¿Qué notamos aquí? Que la rigidez en esta viga doblemente empotrada es 4 veces mayor, ¿no es cierto? 4 veces mayor que la viga simplemente apoyada. O sea, esta viga es más rígida, 4 veces más rígida. ¿Qué lo hace más rígido? Más rígido. Las condiciones de apoyo, ¿no?, que han restringido el elegido, ¿no?, en los extremos. Entonces, ¿cuál es la adicción aquí? Cuanto
cuanto más restricciones hay en los apoyos, más rígido será el elemento, ¿no? Suponiendo las condiciones de carga iguales, ¿no? Fíjese aquí, tenemos una viga empotrada en un extremo y con apoyo simple en el otro, ¿no? Cargada al medio también, y bueno, la rigidez aquí es casi 110, ¿no? 110 EI entre LQ. Un valor intermedio entre la rigidez de la viga doblemente empotrada y la rigidez de la viga simplemente apoyada, ¿no? Bajo las mismas condiciones de carga como en esta otra viga simplemente apoyada tenemos la carga situada en una posición, bueno, cualesquiera, ¿no? No necesariamente al medio, ¿no? Una distancia A de un apoyo y B del otro. Entonces aquí está la rigidez. En esta situación, como ven, la rigidez está definida como el cociente entre la carga situada aquí, en esta posición, ¿no? De la carga P, entre la deflexión en este punto, no en el medio, ¿no? ¿De acuerdo? En el punto de aplicación de la carga. Y aquí tenemos un elemento de flexión doblemente empotrado. Doblemente empotrado. Entonces fíjese que la rigidez, entendida como la fuerza, ¿no?, lateral, ¿no?, entre el desplazamiento lateral, es igual a 12 EI entre LQ. Y tan solo estamos considerando efectos de flexión. ¿De acuerdo? Y esa es una acotación bien importante, ¿no? Y solamente efectos de flexión. Es decir, este elemento sería relativamente esbelto, ¿no? Pero nótese lo que tenemos aquí en la viga en voladizo. Si ustedes esta viga en voladizo la ponen a 90, gira a 90 grados, ¿no?, ¿qué van a tener? Van a tener algo así. Solamente eso. Y bueno, sometido a una fuerza lateral, ¿no? Pero la rigidez en ese caso es 3 EI. Esta viga en voladizo sería como un pilar, ¿no?, en voladizo. Su rigidez lateral sería esta, ¿no?, 3 EI entre LQ. Pero si es doblemente empotrada, es decir, ya tiene la restricción al giro aquí arriba, la rigidez se cuadruplica, ¿no?, 12 EI entre LQ. Se necesita más fuerza para deformar una misma deformación, digamos, lateral a este elemento vertical. Bueno, aquí tenemos unas vigas que tienen un volado en un tramo, ¿no? Y por un lado tenemos un apoyo fijo, realmente, este es un apoyo fijo, parece empotrado, pero tiene una rótula aquí. Equivale a un apoyo fijo aquí también, longitud L, el tramo más largo, y el tramo envolado es tal como A. La carga es en el volado, ¿no?, el extremo libre. La rigidez aquí, para esta viga, entendí esta rigidez como el cociente entre esta carga en el extremo libre y la deflexión en ese extremo libre. Está dada por esta expresión. Y cuando esta viga se parece a la anterior, pero está empotrada en el extremo izquierdo, como ven, la rigidez aumenta, ¿no?, claramente. Bien, entonces, nótese aquí en estas diferentes expresiones que hay más o menos podríamos deducir, ¿no?, qué factores son bien importantes en la rigidez, ¿no?, de un elemento estructural. Viendo esas expresiones, ¿qué factores
interesan mucho, influyen en la rigidez de un elemento. Johnny Cristóbal. Buenos días, ingeniero. Sí. Buenos días, había hecho una pregunta. ¿Qué factores son digamos, importantes en la rigidez de un elemento estructural? Puede ser la elasticidad del material en las dimensiones. Bien, ok, dos. El señor Jorge Trocones. ¿Puede decirnos otras dos, digamos, otros dos factores que influyen sobre la rigidez? El módulo, ingeniero, el módulo de elasticidad, Ya lo dijo su compañero. Otro, tamaño de la sección, ya lo dijo su compañero. la inercia, la longitud del elemento, Ok. Uno más. ¿Puede hacernos alguno más? No. Lo que pasa es que estaba cambiando perdón. tipo de material, ingeniero. Bien. El señor Anthony Gregorio. Ok, condiciones de apoyo. Geometría, bueno, ya lo dijeron uno de sus compañeros. El señor Pedro García. Ingeniero. ¿Qué otros factores influyen en la rigidez? Los compañeros han dicho algunos. Su disposición también dentro de la estructura. ¿Eso qué quiere decir? O sea, por ejemplo, en una estructura, tomándolo como una estructura, en conjunto una edificación, la forma como están distribuidos sus elementos estructurales como columnas o vigas, su estructuración. Ah, ok. Bien. Muy bien. Bueno, como ven, se ha hecho un listado de los factores más importantes. Entonces, que también la ubicación de la carga, ¿no? Han dicho las condiciones de apoyo, pero también la ubicación de la carga. Y el tipo de solicitación que genera, ¿no? La carga. Dice la barra, una cosa es tenerla cargada axialmente y otra cosa es tenerla pues, sometida a una torsión, ¿no? Muy bien, entonces, a ver, sigamos. Bueno, todo esto dado desde el comportamiento lineal, ¿no? Pero cuando se hacen ensayos en los elementos estructurales, esto ya se hizo desde los años 50, esto es un ensayo aquí más reciente, pues vemos que los materiales tienen un cierto rango, digamos, de comportamiento lineal hasta un cierto nivel de formación, por tanto de fuerzas, ¿no?
Y luego de lo cual, pues hay un comportamiento no lineal, ¿no? No lineal, bien sea en forma, digamos, estática, o bien en forma cíclica, ¿no? Como es el caso de este diagrama de cargas, un ensayo de carga cíclica en un muro, como ven aquí, en donde, bueno, se aplica una cierta deformación lateral, ¿no? A este muro de albañilería, con bloques de concreto, ¿no? Y se va, pues, capturando la información de carga lateral versus desplazamiento lateral, ¿no? Como ven, hay una cierta etapa, algo que tiene una magnitud menor, digamos. Tenemos aquí una linealidad, ¿no? Una clara linealidad. Pero después ya va sucediendo el agrietamiento y se van generando disminuciones, ¿no? de la rigidez, y más aún cuando ya el comportamiento es cíclico, ¿no? Entonces ya empieza una degradación, ¿no? De la rigidez. Llega el elemento estructural a una fuerza máxima, ¿no? Y también hay una cierta deformación máxima, ¿no? Entonces todas esas variables luego van a entrar a tallar en un procedimiento de diseño, ¿no? Sin embargo, nosotros nos vamos a concentrar tan solo en el comportamiento y el análisis lineal, o sea, hasta aquí. Y a partir de allí, realmente se suponen ciertos comportamientos que deben pasar para que la estructura no falle, bajo ciertas condiciones, ¿no? Bueno, y en el comportamiento inelástico también tendremos la posibilidad de generar modelos, ¿no? Uno de los modelos más básicos, más sencillos, es este, el modelo de comportamiento elastoplástico. Entonces dirán, bueno, ¿y eso cómo sale, ¿no? ¿Esto cómo sale de aquí? Bueno, con toda seguridad el modelo elastoplástico no es tal vez suficiente para representar este comportamiento, ¿no? Pero en parte sí, puesto que lo que vemos acá es la posibilidad de tener un tramo elástico, perdón, un tramo lineal, y luego un equivalente, ¿no? Un equivalente plástico. Eso es lo que bueno, se tenía, ¿no?, que hacer en los primeros años en que el análisis inelástico se estaba poniendo en boga, ¿no? Entonces aquí tenemos el tramo elástico lineal, ¿no? Luego el tramo plástico, luego la descarga, ¿no? Siempre hay una descarga. Entre el comportamiento elástico y el inelástico, pues hay un punto de quiebre, ¿no? Que es un parámetro bien importante, ¿no? Define la fluencia que, bueno, en elementos de acero, ¿no?, es bastante claro, ¿no? Pero en elementos de concreto armado o de albañilería ya no es tan claro, ¿no? Y pues, se adoptan ciertas convenciones para definir un punto de fluencia equivalente, ¿no? El punto es que, bueno, con modelos así de comportamiento inelástico, pues llegamos a un concepto bien interesante, ¿no? Es el de la ductilidad, ¿no? La ductilidad se define como
cociente entre desplazamiento inelástico alcanzado y el desplazamiento de fluencia. El desplazamiento de fluencia es, bueno, si es fijo, ¿no? Característico de cierto elemento estructural o sistema estructural, y este puede ser variable según cómo sea ya la demanda sísmica, ¿no? sobre la estructura, ¿no? De tal manera que tener este cociente pues, es un indicador, ¿no? de cuán dúctil, ¿no? cuánta deformación inelástica ha soportado o es capaz de soportar un determinado material o sistema estructural. Nótese que, como ya habíamos mencionado, cuando hablamos de la trayectoria de carga, ¿no? En el comportamiento elástico ya lo habíamos visto. En el comportamiento inelástico, pues tenemos aquí si se excede, ¿no? la resistencia de este valor máximo de carga que puede soportar, digamos, el elemento estructural, ya se llega a la fluencia, ¿no? Y llegado allí, ¿qué hay? Hay tan solo deformación en el elemento, sin incremento importante de carga o sin incremento alguno de carga. Y luego de ello, una vez que ya sucede un proceso de descarga, podemos tener esta situación. Si la carga ya deja de ser aplicada sobre la estructura, ¿qué va a pasar? La estructura va a quedarse con una deformación, ¿cierto? Una deformación que es esta. Deformación que suele denominarse deformación remanente o deformación residual. Ya queda deformado. Y en estas condiciones puede haber otra carga, ¿no? Otra carga, y allí seguirá otro tipo de comportamiento, ¿no? En un modelo elastoplástico, bueno, usualmente el proceso de carga, si desde aquí, ¿no? había otro proceso de carga, seguía la misma pendiente, ¿no? de la carga. Si llegaba otra vez a la fluencia, bueno, otra vez por aquí, y así, por el estilo. Pero si la descarga era tal que luego había una carga adicional, ¿no? Y en sentido opuesto al de la carga inicialmente aplicada, ya se iba para aquí, ¿no? Y otra vez por acá, si llegaba a la fluencia, ¿no? Y otra vez la descarga para aquí, etcétera, etcétera, etcétera. Eso es lo que un poco se ve aquí, ¿no? Aquí tenemos carga positiva, digamos, y carga negativa, ¿no? La carga positiva que ven aquí pues está referida a la carga en una determinada dirección, digamos, positiva en este, digamos, en este sentido, el sentido de la flecha azul, ¿no? La carga aquí. Y la carga, digamos, negativa, en este rojo, y la carga en este sentido. Lo mismo los desplazamientos, ¿no? Entonces, como se ve acá, tenemos un comportamiento inelástico, digamos, la carga, la descarga, y otra vez la carga, ¿no? En sentido contrario. Aquí otra vez descarga, otra vez carga. Y así sucesivamente, ¿no? En el comportamiento cíclico. Bien, bueno. Algunas estructuras pueden ser idealizadas como un sistema de un grado de libertad, ¿no? Un pórtico de un piso, por ejemplo, de un solo vano. Cuando se habla del término crujía nos referimos a un vano. Por ejemplo, aquí. Bajo la acción de una carga lateral, por supuesto, ¿no?
Sabemos que desde el punto de vista de la estática, el pórtico, este plano, tiene 6 grados de libertad, ¿no? Activos, ¿no? 2 desplazamientos y un giro por cada nudo libre, ¿no? Si consideramos que las deformaciones axiales son nulas, ¿no? Entonces el grado de libertad 2, ¿no? Y el grado de libertad 5, pues ya no aparecen, ¿no? Desaparecen. ¿Qué más? El grado de libertad 1 es igual al 4, ¿no? Por lo tanto, tan solo nos quedamos con el grado de libertad 1 y nos quedamos entonces finalmente con 3 grados de libertad activos. Ahora, bueno, hay dos maneras de quedarnos tan solo con el desplazamiento lateral, ¿no? Una, suponer que aquí la viga, digamos, es infinitamente rígida, lo cual supone que, o implica que los giros no existen, o que los efectos de esos giros, llámese momentos de inercia, por ejemplo, de masas, ¿no? Aceleraciones angulares, ¿no? Son relevantes en la respuesta total, que son más importantes los efectos de la deformación asociada al desplazamiento lateral. Entonces nos quedamos con ese grado de libertad ligado al desplazamiento lateral, ¿no? Y con eso pues tenemos un sistema de grado de libertad también. No obstante que podemos considerar aquí una flexibilidad en las columnas, a veces vive infinitamente rígida, pero otras veces también se puede, otros modelos que decir, se puede considerar la flexibilidad de la viga. Por ejemplo, aquí tenemos este pórtico, ¿no? Considerando que la viga aquí superior es infinitamente rígida, pues vamos a tener que el pórtico está constituido básicamente por 2 columnas doblemente empotradas, porque aquí arriba de la columna, pues, de las columnas, no hay giro posible, abajo en la base tampoco, ¿no? Entonces, ¿de dónde salió este K igual a 24i entre L cubo? Como ustedes recordarán, surgió de solo considerar la rigidez de la columna doblemente empotrada es igual a ¿cuánto? Aquí está, ¿no? 12i entre L cubo. Hay 2, se suman. Sí, 2 por 12, 24. ¿Y por qué se suman? Bueno, precisamente por esto. Constituye algo así como un sistema equivalente en paralelo. Porque también hay, recordarán ustedes, el sistema equivalente en serie, ¿no? Un segundo. Ya debo terminar aquí, pero antes de terminar, vamos a comentar esto de los sistemas equivalentes en paralelo en particular. En un sistema denominado en paralelo, pues no se dice que ese sistema es ocurre cuando tenemos los dos elementos que aportan a la rigidez uno al lado del otro, ¿no? No, esta definición tal vez es visual, ¿no? Pero no es así. Para eso hay que atender a 2 condiciones, las condiciones de equilibrio y las condiciones de compatibilidad, de equilibrio de fuerzas y compatibilidad de desplazamientos. Uno dice la ecuación, la condición de equilibrio, nos dice que la fuerza esta P aplicada en el sistema es igual a las fuerzas estas, ¿no?, que tienen los elementos componentes que aportan a la rigidez. Entonces, aquí tenemos F1, aquí tenemos F2. ¿De acuerdo? Entonces esta carga P es igual a F1 más F2. ¿Qué nos dice la condición de compatibilidad? Que en este sistema el desplazamiento del sistema es tal como U, pero es igual a U sub 1 y U sub 1 es igual a U sub 2. Así que bien, entonces tenemos esas 2 condiciones. Como ya sabemos la relación entre las fuerzas, ¿no?, y los desplazamientos, denominadas ecuaciones constitutivas aquí, para cada uno de estos componentes, K1 y K2,
Entonces, y además sabemos que para el sistema equivalente la fuerza está P, ¿no? Es igual a la rigidez equivalente por el desplazamiento del sistema. Entonces reemplazamos F1 y F2 aquí, ¿no? En la ecuación de equilibrio. Y reemplazamos la ecuación del sistema equivalente P igual a KE por U, aquí en la ecuación de equilibrio. Despejamos U sub 1 y U sub 2, que son iguales, y nos quedamos con esto, que nos dice que la rigidez equivalente de un sistema paralelo es igual a la suma de las rigideces de los elementos componentes. ¿Qué es lo que hay que notar? Que los desplazamientos sean iguales en los dos elementos componentes, igual al del sistema, y que las fuerzas en cada elemento se suman para dar como resultado la fuerza total. Y eso es lo que vemos aquí, ¿no? Que tenemos la fuerza total, digamos acá F, y ese es igual a la suma de las dos fuerzas, ¿no? En las dos columnas. Sería igual a la fuerza F total aplicada, digamos. Y el desplazamiento U, que ven aquí lateral, es igual al desplazamiento U de esta columna lateral, igual al desplazamiento lateral de esta otra columna. Desplazamientos iguales, las fuerzas se suman, el sistema está en paralelo. Por lo tanto, las dos rigideces de estas columnas se suman para dar lugar a esta expresión para la rigidez. Bien, aquí ahora sí lo dejamos, porque el otro ya merece un poquito más de comentarios. Voy a pasar lista. Bien, Julio Altamirano. Presente, ingeniero. Ronaldo Calderón. Presente, ingeniero Calderón. Eduardo Centeno. Stalin Champa. Champa presente, ingeniero. Martín Chucos. Gabriela Cosío. Presente, ingeniero, buenos días. Johnny Cristóbal. Presente, ingeniero. Carlos Donaires. Pedro García. Presente, ingeniero. Ayrton González. Anthony Gregorio. Anthony Gregorio. Hugo Guamán. Presente, ingeniero. Freddy Inche. Presente, ingeniero. Luis Lengua. Luis Lengua. José León. Gabriela Luarte. Jordi Machaca. Presente, ingeniero, buenos días. Mario Márquez. Presente, ingeniero, buenos días. Piero Mendoza. Presente, ingeniero, buenos días. Giancarlo Mesa. Presente, ingeniero, buenos días. John Montañez. Presente, ingeniero. Sebastián Montes. Presente, ingeniero.
Renzo Montesa, Presente, ingeniero, buenos días. Vilma Moreno, Presente, ingeniero. Moisés Obando, Rafael Ortega, Presente, ingeniero. Luis Príncipe, Presente, ingeniero. Presente. ok. Cris Rafael, Presente, ingeniero. Buenos días. Alex Rincón, Presente, ingeniero. Ricardo Rojas, Edwin Sánchez, Presente, ingeniero, buenos días. Zulca, Presente, ingeniero, buenos días. Diego Sullón, Presente, ingeniero. Edson Ticacala, Presente, ingeniero. Yul Timoteo, Jorge Trocones, Presente, ingeniero, buenos días. Samir Vázquez, Presente, ingeniero Vázquez, buenos días. Rodrigo Vega, Presente, ingeniero, buenos días. Ronaldo Villaforte, Jonathan Villalba, Cristian Zacarías, Presente, ingeniero, buenos días. alguno de los asistentes que no haya dicho presente en su momento. Creo que están todos. Muy bien, pues aquí lo dejamos. El jueves tenemos otra sesión. Cuídense mucho, hasta el jueves.